Programa 50. Cuestión de materiales. Parte 2. En este programa identificaremos las propiedades de algunos materiales usados en la construcción y el daño que causan en el ambiente. Bienvenidos a otro programa de Ciencias 3. Hoy conoceremos más sobre los materiales de construcción. Vean la variedad de materiales que encontramos aquí. Arena, grava, ladrillos. Estos bultos contienen un material gris muy fino, cemento. Los otros tienen un material blanco, que es cal. Ahora vemos diferentes tipos de ladrillos, ladrillo rojo y ladrillo blanco. Estos últimos, bloques grandes, parecen ser de un material distinto. Con la madera, los albañiles forman la cimbra y en ella cuelan la losa del techo. Utilizan los polines para apuntalarla y evitar que se caiga. La madera también se utiliza para darle una vista agradable a la casa, tanto en el interior como en el exterior. Recuerdo que la casa de mis abuelos estaba construida con unos ladrillos grandes y gruesos, de adobe, pero aquí no los veo. ¿Por qué se usan estos materiales y no otros? Algunas viviendas tienen tipo de construcción con formas rectas, geométricas y techos a dos aguas. Son típicas de las comunidades rurales de México, en donde la lluvia es abundante. Pero las construcciones y materiales han cambiado con el tiempo. En general, las viviendas se construían en función de los materiales con los que se contaba en la zona donde habitaba. Por ejemplo, en el siglo XVI en Francia y en el siglo XVII en España, para levantar los muros se utilizaban bloques de granito o de piedra. También se usaban moldes rellenos y apisonados elaborados con paja, barro y piedras, o bien de barro cocido parecidos a los adobes. En las zonas urbanas actuales es común la construcción de edificios habitacionales de varios pisos. Están elaborados con materiales como concreto armado. Con varilla y malla de acero se le da la forma al concreto para levantar muros muy resistentes. En las zonas costeras, las casas son de palma y de forma ovalada, construidas con bajareques, paredes formadas con barro y caña. En algunas zonas rurales y suburbanas se usan palos, paja, láminas y otros materiales. Existe una gran variedad de materiales de construcción para levantar muros y paredes. Por ejemplo, adobe, ladrillos cocidos, bloques de concreto, madera, arena, barro y arcilla. Entre todos estos materiales, ¿cuáles elegir? ¿Cuáles son los mejores? ¿Qué ventajas y desventajas tienen cada uno de ellos? Las tejas se colocan en techos que tienen una pendiente. Se elaboran mediante el prensado, secado y cocción de una pasta arcillosa. Las tejas protegen la parte superior de la vivienda contra fenómenos climáticos como lluvia y heladas. El empleo de este material proporciona una estética agradable y en armonía con el paisaje. El adobe es otro material que se utiliza aún para la construcción de casas en muchos poblados de México. Sin embargo, con el paso del tiempo, este material se va deteriorando con las corrientes de agua de lluvia. También la humedad natural del terreno lo puede afectar. El ladrillo es un material más durable y su costo es mayor a diferencia del adobe. Los bloques de concreto son resistentes al agua, a la intemperie y más duraderos. Esto permite colocar por el interior de los muros el cableado eléctrico.
Desafortunadamente, aún con los materiales adecuados y ante fenómenos naturales extremos, las construcciones y viviendas se deterioran. Sorpréndete. La temperatura de tu casa también es una cuestión de materiales. Los productos elaborados con arcilla, como las tejas y los ladrillos, contribuyen a regular la temperatura de las habitaciones. En verano, la temperatura interior es menor a la del exterior. En invierno, se mantiene una temperatura cálida. Los bloques y la losa de los techos elaborados con concreto ayudan a tener una temperatura más baja. Por otro lado, debido al eje de inclinación de la Tierra, el ángulo de incidencia de los rayos del Sol no es el mismo en verano que en invierno. Esto hace que la temperatura de las viviendas varíe según la estación del año. Otro punto importante es considerar la orientación de la vivienda con respecto al movimiento aparente del Sol. En esta casa, las recámaras serán más cálidas durante la tarde, mientras que con esta orientación lo serán durante la mañana. Entonces, son muchos los factores que intervienen para poder tener una temperatura adecuada dentro de nuestras casas. Por ejemplo, en un bosque en donde abunda la lluvia y las temperaturas bajas, habrá que orientar la vivienda con mayor cantidad de ventanas hacia el sur para aprovechar las horas de sol. También procurar construirla con materiales como adobe, ladrillo rojo y madera tratada. ¿Qué otras alternativas hay de materiales para la construcción? ¿Cuáles son sus características? Actualmente, en las ciudades con alta densidad de población, es común construir muros de concreto armado o con ladrillos de cerámica. Estos tipos de materiales son más resistentes y duraderos. En algunas localidades donde llueve intensamente y existe el riesgo de inundaciones, se construyen casas de madera levantadas sobre bases de concreto. En estas casas, el techo se cubre con materiales como hojas de palma, que son impermeables y favorecen el paso del aire para una adecuada ventilación. El cemento se fabrica a partir de arcilla y roca caliza que se extraen de las canteras. En la planta de elaboración de cemento se trituran las rocas para reducir su tamaño. La trituración continúa hasta formar un polvo homogéneo. Este polvo se introduce a un horno para fundir los materiales. Al producto resultante se le conoce como clinker. Después se añade yeso para regular el tiempo de fraguado del cemento. Finalmente, se pasa por molinos de bolas para obtener el polvo que conocemos como cemento. Cuando se va a utilizar, se hidrata y se mezcla con arena y grava para formar lo que se conoce como revoltura. Las traves, columnas y el techo de la casa están hechos de esta revoltura llamada concreto. Cuando solidifican, adquieren la forma de los bloques con la dureza de una roca. Familias enteras en México se dedican a las tareas de amasar el lodo para armar los ladrillos. Después los cuecen en los hornos de las ladrilleras. En las plantas de cemento se generan polvos cuando se tritura la piedra caliza, mientras que en los hornos de calcinación se quema combustible. Algunas industrias fabricantes de materiales para la construcción son contaminantes. Por ejemplo, durante el proceso de calentamiento en el horno para elaborar cemento, se producen monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas muy finas. Todos estos compuestos contaminantes son emitidos a la atmósfera. El polvo de los residuos del horno puede contener metales pesados como hierro, manganeso o mercurio, además de otros compuestos como el óxido de calcio. Si este polvo se desecha en un relleno sanitario, puede contaminar los mantos de aguas subterráneas y, consecuentemente, arroyos y pozos. Las ladrilleras utilizan como combustible leña, aserrín y a veces llantas y aceites de reuso. Esa combustión origina una gran cantidad de contaminantes. Por ejemplo, en la zona ladrillera del Estado de México se emiten más de 2.000 toneladas de contaminantes al año.
De ahí la importancia de que tanto las pequeñas industrias como las grandes contribuyan a disminuir el impacto ambiental regulando las emisiones contaminantes. Otro factor que acelera el deterioro ambiental y que se relaciona con los materiales de construcción es la tala inmoderada de árboles, ya que la madera proporciona material para la construcción. La tala irresponsable de árboles lleva a la deforestación y a la destrucción de ecosistemas. Un bosque escaso de árboles afecta la dinámica ambiental en su conjunto, ocasionando la eliminación de varias especies que lo habitan. Es relevante el uso moderado de este recurso y la acción responsable de reforestar las zonas dañadas. Qué importante es utilizar para la construcción materiales que en su elaboración causen el menor daño posible al ambiente. Sin embargo, ¿qué alternativas existen? ¿De qué recursos naturales podríamos disponer sin dañar el ambiente? La elaboración de algunos materiales como el adobe no emite contaminantes al ambiente ya que no se requiere de cocido en su elaboración, a diferencia del tabique rojo o el bloque de concreto. Con la piedra volcánica es posible levantar muros. La piedra de río es útil para construir pisos y escaleras de manera directa o como piedra labrada. Entre otros tipos de piedra empleados en construcción, destacan el granito para suelos o el adoquín para plazas, corredores y avenidas. También están los materiales prefabricados como los muros de yeso. Estas paredes están elaboradas con papel reciclado y con un acabado natural en la cara que está a la vista. Se utilizan para dividir espacios en el interior de la casa en lugar de utilizar bardas. Asimismo, se usan productos de fibra de madera. Son muy resistentes e incluso se utilizan para construir casas enteras. ¡Sorpréndete! Algunos materiales de la construcción también pueden causar daños a la salud. Los ladrillos refractarios suelen contener un porcentaje de aluminio tóxico. Se recomienda elegir los de colores tenues y menos brillantes, pues contienen una cantidad menor de este elemento. El asbesto del que están hechos tinacos, láminas y tejados afecta principalmente a los pulmones si se inhala la fibra en forma prolongada. Si queremos construir o modificar nuestra vivienda, es conveniente elegir los materiales de construcción más adecuados, aprovechar los que sean propios de la región, de menor costo y que favorezcan una temperatura agradable en el interior de nuestra casa. Conviene buscar los que sean resistentes y durables. El reto es utilizar el mínimo de productos que contaminen, aprovechar más los recursos renovables y dañar lo menos posible al ambiente.